Bueno, listo, la grabación. Listo. Bueno, como siempre, les doy la bienvenida a una nueva charla del Grupo RIMAT. Primeramente, pues agradezco a Comercializadoras Ibar por fundar y patrocinar pues, el grupo. También les agradecemos a todos los asistentes del día de hoy y aprovecho pues, para recordarles que el Grupo RIMAT tiene como uno de sus objetivos acercar la investigación matemática y la industria. Y es por eso que nos encontramos realizando una encuesta, la cual encontrarán pues, en el chat de la reunión, con el fin de conocer desde el punto de vista de los matemáticos los retos y desafíos para colaborar con empresas desde sus investigaciones. También agradecer a Juanita Gasca por querer participar hoy con su charla titulada Expansión asintótica de valores propios para matrices de Toeplitz tetradiagonales no hermitianas con espacio real. Juanita es matemática de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en matemáticas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en México y se encuentra a la mitad de sus estudios de doctorado en la misma institución. Sus investigaciones se centran en el área de análisis funcional, especialmente en el estudio de los comportamientos espectrales en ciertas familias de matrices tópicas. Pues, bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Juanita y pues te deseo todo el espacio. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme a esta charla y bueno, dejarme participar. Un segundito, creo que no se compartió mi charla. ¿O sí? ¿Sí pueden ver la diapositiva? No, totalmente. A ver, un segundito. ¿Y ahora? Ya se compartió. Ok, Sí, bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en esta charla? Pues principalmente vamos a concentrarnos en una familia de matrices que se llaman matrices de Toeplitz de banda. Son estas matrices que vemos en pantalla. Son matrices que tienen R más S diagonales distintas de 0. Lo demás es 0 fuera de esas diagonales. Esto pues no va a tener un tamaño arbitrario. La idea, ¿cuál va a ser? Va a ser estudiar cómo se comportan los valores propios o en dónde se encuentran, cómo calcularlos, cómo estimarlos. Pero bueno, esta tarea es un poco laboriosa, entonces lo que vamos a hacer es tomar un subcaso de estas matrices. En este caso van a ser con 4 diagonales distintas de 0, como el ejemplo que vemos en pantalla. Para estas matrices, pues vamos a dar unos resultados en donde se encuentran localizados los espectros, es decir, como un conjunto donde fijo sabemos que ahí van a estar los valores propios sin importar el tamaño de la matriz. Pero como la idea es estimar valores propios, vamos a tomar una subfamilia de la anterior, que es esta que vemos en pantalla, con el parámetro C y el parámetro 1, y para esta familia vamos a dar expansiones asintóticas para los valores propios, individualmente. Entonces, ok. Vamos a empezar definiendo rigurosamente qué es una matriz de Toeplitz. Entonces consideramos un polinomio de Laurent A de Z, que se ve de esta forma que vemos en pantalla, es decir, es un polinomio con coeficientes tanto positivos como negativos, y llegan hasta un cierto grado menos R y S. Entonces denotamos como T sub n de A a las matrices de Toeplitz que tienen esta forma. Se llaman de banda porque pues, va a existir un renglón para el cual cada componente de ese renglón determina las diagonales distintas de 0 que tiene esta matriz. Para como que establecer notación, pues nosotros decimos que este polinomio A de Z es el símbolo de la secuencia de matrices de n de A. Vamos a decir que su rango va a ser el conjunto de A evaluado en la circunferencia unitaria y el espectro, que lo denominamos como SP de la matriz, van a ser estos lambda JN, donde lambda JN pues van a ser los valores propios individuales que dependen tanto de J como el tamaño de la matriz. Ok. Ahora, la pregunta como que principal, bueno, para abrir esta charla es, ¿dónde se van a acumular los valores propios de estas matrices en particular cuando n tiende a infinito? O sea, necesitamos una definición, algo como cómo atacar este problema. Y es el siguiente. Vamos a considerar
lambda mayúscula sub S de A al límite inferior de los espectros de Tn de A. ¿Esto cómo vamos a entender este conjunto? Vamos a tomar el espectro para un n fijo. Agarramos un valor propio y así para varios n's. Consideramos la secuencia de límite. Si este límite converge, da un valor, pues lo echamos ahí en una bolsa. Ahora, también podemos definir el límite superior como algo similar al anterior, pero ahora no nos vamos a parar en cada n, sino para ciertas secuencias de n sub k. Parecieran dos definiciones distintas, pero pues vamos a ver cómo se empalman. Bueno, antes de seguir esta definición, notemos que es muy analítica, dado porque estamos hablando de límites de números complejos. Okay. Ahora, vamos a tomar un lambda en los complejos y a un polinomio Laurent. Denotamos como z1 hasta zr más s los ceros de este polinomio que vemos aquí. Y los etiquetamos de tal forma que satisfagan estas desigualdades en forma creciente. Posteriormente, definimos el conjunto lambda mayúscula de A como lambda que pertenece a los complejos para el cual el R y el R más un 0 coinciden en módulo. Entonces, en 1960, los investigadores Schmidt y Spitzer probaron que tanto este conjunto que les acabo de definir como los dos anteriores coinciden. Entonces, pasamos de una definición analítica a una definición un poco más algebraica, porque igual solo es calcular ceros de polinomios. Sin embargo, pues sigue siendo una tarea difícil, dado que calcular ceros, pues no tenemos una fórmula explícita para ya polinomios mayores a grado 3, bueno, 5. Pero bueno, es una abrebocas para estudiar este problema. Ok. ¿Cómo vamos a poder encontrar este conjunto límite? ¿Cómo lo podríamos estimar o por lo menos programar? Entonces vamos a tomar un xi, un número real entre 0 e infinito, y definimos a sub xi de z como a evaluado en xi por z. Nos damos cuenta que la matriz de Toeplitz en el símbolo a sub xi tiene esta estructura que vemos aquí a la derecha. En esto es un caso particular cuando R es 1, S es 2 y N es 6. Posteriormente, nos damos cuenta que podemos irnos de una matriz a otra multiplicando por una matriz diagonal a derecha y izquierda. En particular, una va a ser la inversa de otra y por tanto vamos a tener que estos espectros de estas dos matrices coinciden. Es decir, calcular el conjunto límite con el símbolo A va a ser lo mismo que calcularlo con A y el símbolo A sub xi. Entonces, ¿esto en qué nos va a ayudar? En que vamos a pensar una idea vaga de cómo calcular el conjunto límite, dado que es cuando los espectros donde se acumulan cuando n tiende a infinito, uno estaría tentado a decir, bueno, programo la matriz de Toeplitz, tomo un n suficientemente grande, calculo los valores propios y por ahí cerca va a estar el conjunto límite. Sin embargo, esto no va a ser una buena estrategia. ¿Por qué? Porque aquí tenemos este ejemplo con este símbolo A sub z. Y calculamos los espectros para las matrices AT de A sub xi. Acá con xi igual a 1, a 0.4, 1.5. Y n, el tamaño de la matriz, vamos a tomarlo 100. Como vemos en las imágenes, la curva roja va a ser el rango de nuestro símbolo. Y los puntos en azules son los valores propios. En teoría, vimos que estos valores propios deberían coincidir, pero ya al momento de programarlos, vemos que son tres conjuntos totalmente distintos. No tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, necesitamos una mejor herramienta para poder calcular el conjunto límite y, por tanto, saber dónde se acumulan los valores propios. ¿Esto por qué pasa? Porque los algoritmos para calcular valores propios no son buenos. En particular, si las matrices son mal condicionadas, que esto es que la norma de la matriz por la norma de la inversa, si es que tiene inversa, es mayor que 1, esto ya causa ruido en los algoritmos y por eso generan este tipo de problemas. Entonces, ¿qué desventajas tenemos de usar algoritmos que ya por defecto tenemos en la computadora? Es decir, en MATLAB sería el comando eng, en Julia, en VALS. El problema es que ellos causan problemas
los valores propios pueden tener errores muy grandes, o sea, los va a calcular, pero posiblemente si lo tenemos para varias cifras significativas, solo una puede ser correcta. Dos, estos programas, que los llaman Eigensolvers, que son comerciales, no calculan valores propios en paralelo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando le ponemos a calcular valores propios, te va a dar todos. O sea, si el tamaño de la matriz es 10.000, te va a dar los 10.000 y eso causa que va a tardar mucho. Y por tanto, al momento de programar, solo usa un núcleo o solo se encarga un pedacito de la computadora en calcular un montón de información. Esto no es óptimo porque causa demoras en el tiempo y en que realmente nos dé buenas cifras significativas. Además, toca agregarle que cuando usamos estos algoritmos, el orden de complejidad es O de n a la 3. Y en el mejor de los casos, que son las matrices hermitianas, que estas son que su adjunta es la misma, causa que la complejidad es O por dn cuadrado, donde d es el número de filas no nulas. ¿Esto qué quiere decir? Que hace casi n a la 3 operaciones en cada iteración y bueno, esto es demasiado para una computadora. Se va a tardar mucho en general. Y adicionalmente, pues necesitaríamos memoria de cómputo, porque para usar estos Eigensolvers necesitamos guardar la matriz en algún lado. De nuevo, si nuestra matriz es 2000 por 2000, 1.000.000 por 1.000.000, pues ya una computadora normal que tuviéramos en la casa no lo va a hacer. Ok. Y entonces esto nos motiva a tener nuevas teorías y nuevas herramientas que no tengamos que recurrir a estos Eigensolvers para calcular estos valores propios. Ok, entonces, bueno, ya que tenemos un poco de teoría, pues ya nos vamos a centrar un poco en nuestras matrices con 4 diagonales. Estas matrices tienen este símbolo que vemos aquí en pantalla. Si fijamos un n mayor que 0 y un psi entre 0 e infinito, y tomamos a sub 1, 0, podemos escoger un psi adecuado para el cual se satisfaga que el conjunto límite con este símbolo sea una dilatación y una traslación, pero ahora del conjunto límite de este símbolo en particular. En otro caso, cuando A1 sea distinto de 0, vamos a encontrar un psi adecuado y de nuevo vamos a tener que el conjunto límite va a ser una dilatación y una traslación, pero ahora del conjunto límite de este símbolo que solo depende de un parámetro. Donde C lo importante es que sea distinto de 0. Va a ser un complejo, pero distinto de 0. Entonces, en el 21, junto con mi asesor y otros investigadores, nosotros probamos que en el primer caso, el conjunto límite van a ser la unión de 3 rectas, que son estas que vemos aquí. Y entonces, ahora la pregunta del millón es, bueno, ¿qué pasa con este conjunto límite? ¿Lo vamos a poder describir explícitamente como el anterior? Bueno, resulta que en este mismo trabajo, pues no explícitamente, pero nos acercamos lo suficiente. Consideramos omega, el conjunto que está en azul, lo que está encerrado entre la curva roja, y vamos a tener el siguiente teorema. Tenemos A, nuestro polinomio de Laurent, que es este símbolo que solo depende del parámetro C. Vamos a considerar las raíces de la derivada de ese polinomio y las etiquetamos de esta forma. Tomamos R sub k igual a de tk, o sea, evaluamos las raíces en nuestro símbolo A, y vamos a tener lo siguiente. Nuestro conjunto límite con este símbolo va a ser de tipo 1 si, solo si, nuestro parámetro C está fuera del conjunto omega. Recordemos que omega es lo que está en azul, entonces todo lo que está afuera, menos los puntos 3, más o menos 3 raíz de 3, que son estas bolitas que tengo en los laterales. En este caso, el conjunto límite va a ser un arco analítico. ¿Esto qué quiere decir? Va a ser una curva que va a ser diferenciable, no se va a autointersectar y va a ir del punto ρ1 a punto ρ2. Luego, el conjunto límite va a ser de tipo 2 si C está en la frontera de omega, es decir, la curva que vemos en rojo, y bueno, menos los puntos más o menos 3 raíz de 3.
en este caso, el conjunto límite van a ser dos arcos analíticos, es decir, dos curvas suaves que se van a intersectar en este punto ρ3, formando una cúspide, y con puntos finales ρ1 y ρ2. Y por último, va a ser de tipo 3 si C está en el interior del conjunto omega, lo que tenemos en azul, y en este caso vamos a tener tres arcos analíticos, donde se intersectan en el punto ρ0, que es este número que tenemos aquí, y los puntos finales, o sea, de un punto se desprende tres arcos, los puntos finales de esos tres arcos es ρ1, ρ2 y ρ3. Entonces, un ejemplo, aquí en pantalla vemos el tipo 1, en este caso utilizamos C igual a 3 más I, esto está dentro del conjunto omega. La curva en rojo es el rango del símbolo y los puntos en azul son puntos contenidos en el conjunto límite. Ahora, vamos a tener un ejemplo para el tipo 2, de nuevo, curva roja al rango, los puntos en azul conjunto límite, y aquí vemos la cúspide, es esta parte que está acá arriba, y los puntos finales pues va a ser ρ1, ρ2 y la cúspide ρ3. Por último, el tipo 3, vamos a tener aquí ya los tres arcos, el punto que se intersecta va a estar aquí donde tengo el cursor, y los tres puntos finales, ρ1, ρ2 y ρ3. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por el momento? Tenemos una familia de matrices que la tenemos bien descrita, sabemos dónde se acumulan los valores propios, que son estos conjuntos límites, y además sabemos que hay tres tipos, ¿cierto? Entonces ya el siguiente paso sería, bueno, agarro un tipo y me concentro ahora sí, en estimar los valores propios. Si yo ya sé dónde se acumulan, bueno, yo ya sé dónde buscar y dónde empezar el análisis para estos valores propios. Dado que tenemos tres casos, tenemos que empezar por uno. En particular, para el tipo 1, vamos a tener lo siguiente. Si tenemos nuestro polinomio Laurent con coeficiente C, y de nuevo, consideramos sus raíces, las ordenamos de esta forma en módulos, consideramos los A sub rho, tenemos que el conjunto límite en el tipo 1 va a ser un segmento de recta si y solo si el parámetro C es real y está en la unión de estos dos rayos, de menos infinito a menos 3 raíz de 3 y 3 raíz de 3 infinito. En este caso, tanto ρ1 como ρ2 son números reales. Es decir, vamos a tener este caso que vemos en pantalla. Entonces, dado que tenemos que escoger un caso muy particular, pues vamos a escoger el que nosotros llamamos tipo 1 degenerado. El conjunto límite es real y tenemos estas propiedades. Ok. Entonces, ya delimitando nuestro proyecto, bueno, nuestro objetivo, consideramos este polinomio Laurent. En particular lo vamos a escoger de 3 raíz de 3 a infinito, porque en el otro rayo los valores propios van a ser exactamente iguales. Y en este caso, pues vamos a tener una matriz que es de Toeplitz, que no va a ser hermitiana, es decir, que su conjugado no coincide, pero su conjunto límite es real. Recordemos que para una matriz que es hermitiana, eso implica que su conjunto límite siempre va a ser, perdón, su espectro siempre va a ser real, pero aquí vamos a tener como que una especie de recíproco, pero no tan recíproco, porque el resultado de Shapiro y Champagne prueba que si tenemos que el conjunto límite está contenido en los reales, esto implica que el espectro también es real. Entonces, como que estamos en un caso muy bueno, pero a pesar de que no tenemos esta propiedad de ser hermitiano. Ok. Y en el caso de que queramos calcular los valores propios de una matriz Tn sub A, no necesariamente la que yo les estoy comentando, pero en el caso donde sea hermitiano, pues ya hay varios artículos que ya lo mencionan. Entonces son estos que tengo en pantalla. Pero bueno, sigamos con nuestro objetivo. Ok, entonces sabemos que el conjunto límite es real. Sabemos que el espectro está contenido en el conjunto límite, es decir, que los valores propios están directamente relacionados con los ceros de este polinomio que tenemos aquí en pantalla. Entonces, por tanto, necesitamos estudiar estos tres ceros y los etiquetamos de esta forma.
Si los consideramos como funciones, es decir, tomo un lambda en el conjunto límite, calculo ceros y dado que ya los etiqueté de esta forma, vamos a tener lo siguiente. El tercer cero siempre va a ser real, dado que nuestro polinomio siempre tiene coeficientes reales. Y bueno, esta es la gráfica vista como en el plano complejo, por eso solo es una recta. Y para el caso del primer y segundo cero, por pues, propiedades de nuestro polinomio, vamos a tener que uno va a ser el conjugado del otro, y si lo evaluamos en el conjunto límite, su preimagen va a ser T2 y T1, que recordemos que son los ceros de nuestro polinomio, y pues vamos a tener este pseudo círculo, no es como tal un círculo. Y unas pequeñas observaciones. Si tenemos a Z1 y lo evaluamos en ρ1, esto debe ser igual a Z2 evaluado en ρ1, que esto es igual a T1. Y se debe cumplir esta desigualdad estricta porque recordemos que estamos en conjunto límite. Igual para ρ2. ¿Esto por qué tenemos esto igual? Porque recordemos que T1 y T2 son ceros de la derivada. Por eso causa como estas propiedades en los ceros de a de z menos lambda. Ok, entonces ya tenemos los ceros, vamos a introducir un par de funciones que nos van a ayudar en este proceso. Vamos a tomar phi de lambda como el argumento de z1 de lambda y sigma de lambda como el menos logaritmo del módulo de z1. Entonces, estas van a ser funciones reales valuadas y se ven de esta forma. Vemos que phi y sigma son suaves, van a ir de los puntos ρ1, en este caso de phi, va a ir de ρ1 a 0 y de ρ2 a pi. Y sigma, pues vemos que no toma valores muy grandes. Lo importante es centrarnos en psi. ¿Por qué? Porque ella es la que nos va a comunicar entre el conjunto límite y el intervalo 0pi. Ya veremos por qué es importante, pero lo importante aquí a resaltar de esta gráfica es que cuando nos acercamos tanto a ρ2 o a ρ1, vemos que la pendiente de la gráfica es casi recta, es decir, que la derivada de esta función psi, de esta función phi, en el punto ρ1 y ρ2 va a tender a infinito. Entonces, vamos a tener que solucionar ese problema, pero bueno, ahí vamos. Y entonces con estas dos funciones vamos a poder reescribir los ceros de nuestro polinomio en términos de estas dos funciones, así de esta forma, como exponencial de phi y exponencial de menos sigma. Ok. Ahora, vimos en la gráfica, y bueno, también se puede probar que esta función phi va a ser monótona, inyectiva, y por tanto podemos considerar su inversa, es decir, nos vamos de 0 a pi al conjunto límite. Nosotros pudimos probar que esta función psi va a ser infinitamente diferenciable en el conjunto límite, salvo los bordes, o sea, salvo ρ1 y ρ2. Acá vemos las gráficas de psi y su derivada. Entonces, si la derivada de phi en los bordes tendría a infinito, pues la derivada de psi en los bordes se va a ir a 0. Por eso tenemos como esto es un mejor caso que tener una cierta singularidad. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿todo esto para qué? ¿Por qué estudiar esta función psi? Esta función nos va a servir como un cambio de variable para evitar justamente ese problema de la derivada que se nos iba a infinito. Bueno, introduzcamos otras funciones auxiliares. Vamos a definir f de s como esta exponencial de menos sigma evaluado en psi. Acá ya vemos como este cambio de variable igual a g y a teta. Y vemos que principalmente la función f y la función teta en el intervalo 0pi se porta muy bien. De nuevo, infinitamente diferenciable, no vamos a tener problemas en los bordes y en particular teta en los bordes va a valer 0. Y bueno, todas estas funciones ¿para qué? Para justamente describir el determinante de nuestra matriz de Toeplitz. Entonces, Widom en 1958 probó que para los símbolos que son polinomios de Laurent, vamos a tener una fórmula explícita del determinante. ¿Y esto qué es? Van a ser sumas de productos y unos cocientes, pero de los ceros del polinomio a de z. Por eso nos encargamos específicamente de estudiar esos ceros y sus propiedades analíticas y cómo se comportan,
porque también lo vamos a ver involucrado en el determinante. Entonces, usando estas fórmulas del determinante, nosotros llegamos a que para nuestro caso particular de las matrices con 4 diagonales, con la estructura que ya habíamos dado, es que si tenemos S de 0 a pi, pues el determinante de A de Z menos psi de S, esto realmente es A de menos lambda, relacionado a la matriz de Topliss Tn de A menos lambda, es igual a esta función que vemos acá en pantalla. Este producto por el seno de este argumento. Lo importante aquí es que tenemos esta función R, que va a escribirse de esta forma que vemos en pantalla, pero lo más importante de esta función es que cuando n va a tender a infinito, va a ser O grande de E a la menos delta n. ¿Esto qué quiere decir? Que en el infinito se va a desvanecer, tanto la función como la derivada. Entonces, vamos a tener un factor que nos vamos a dar cuenta que no es 0, que es este que estoy como señalando con el cursor, es decir, lo vamos a poder ignorar. Un seno, bueno, una función que está evaluada en otra, que es la que pues va a contener la información acerca de los valores propios, y algo que se va a estar yendo a 0. Esto lo llamamos como el error. Una cosa importante a resaltar es que si calculamos el determinante en los bordes del conjunto límite, es decir, ρ1 y ρ2, nos vamos a dar cuenta que este límite, usando nuestra fórmula del determinante, es distinto de 0. Es decir, tanto ρ1 como ρ2 no van a ser valores propios. Sin embargo, como los valores propios se acumulan en el conjunto límite, vamos a tener ciertos valores muy cerca de tanto ρ1 como ρ2 que sí van a ser valores propios. Ok, entonces, bueno, ya tenemos una fórmula explícita para el determinante. ¿Qué nos sigue? Pues solucionarla. Es decir, igualar eso a 0, tratar de despejar ese, pero pues vemos que no tiene una forma muy agraciada nuestro determinante. Para ello, la herramienta que principalmente usamos fue el teorema de punto fijo de Banach, y como tenemos que encontrar n soluciones para el determinante, pues lo que vamos a hacer es vamos a encontrar n conjuntos para los cuales nuestro determinante va a seguir ciertas equivalencias, y en estos conjuntos vamos a tener el siguiente resultado. Los valores propios van a ser disjuntos a pares, o sea, ningún valor propio va a tener multiplicidad, y además lambda j, el valor propio, va a pertenecer a psi de estos conjuntos omega jn. Más aún, van a admitir una expansión asintótica. ¿Esto qué es? Es como una versión un poco más débil de una expansión de Fourier, pero no necesariamente van a ser potencias positivas. En este caso, pues vemos que son potencias negativas, y vamos a tener un término de error. En particular, para esta expansión asintótica, nosotros pudimos calcular explícitamente los 3 primeros términos, que son estas 3 funciones que vemos aquí, que ya vemos que son la función psi y la función teta y sus respectivas derivadas. Y esta término de error es O grande de djn pi menos djn n a la menos m. Este djn es pi j sobre n más 1, cuando n tiende a infinito. O sea, esto lo pusimos como para verificar, bueno, como para que el error tuviera cierto sentido, pero lo importante del error es este factor n a la menos m. Esto nos va a decir qué tan buena es la expansión asintótica, cómo se va a comportar, bueno, etc. Y todo esto siempre va a ser uniformemente con respecto a j. Si vemos, tomamos un valor propio y para cada uno tenemos una expansión asintótica, o sea, no tenemos relación entre cada valor propio. Entonces eso nos ayuda al momento de querer programar. Ok. Pero bueno, recordemos que estamos sobre el conjunto límite, y el conjunto límite tiene bordes ρ1 y ρ2. Y como ya les había dicho, pues hay valores propios muy cercanos a los bordes. Entonces, esto amerita a tener como un estudio o enfatizar más a los valores propios cerca de ρ1 y ρ2. ¿Esto por qué? Porque en la práctica les interesa más los valores propios con mayor módulo o menor módulo, y justamente ellos son los que están cerca de estos 2 puntos. También porque nos importan los valores, bueno, eso es una importancia de los valores propios extremos. También algo que podríamos decir que
no está tan bueno de nuestra expansión asintótica es que estas funciones psi y teta, o sea, psi era la inversa del argumento de una función que z1 y teta era un logaritmo de algo. Entonces, ya al momento de programarlo, pues esto es un poco caótico porque para poder encontrar estas funciones nosotros necesitaríamos interpolarlas y pues esperar que esa interpolación haya quedado bien y bueno, entonces también una motivación a tener valores propios, expansiones asintóticas para los valores propios extremos es tratar de quitar esa dependencia de las funciones psi y teta, por lo que son un poco difíciles de encontrar numéricamente. Entonces, para ello vamos a tener los siguientes resultados. Entonces, vamos a considerar los coeficientes de Fourier de nuestro polinomio Laurent A evaluados en los puntos T1 y T2. Y Tau J, donde Tau J es el tercer cero de la ecuación A de Z menos J, perdón, Rho sub J. Y entonces vamos a tener que nuestra función psi cerca de los bordes, es decir, cerca del 0 y el pi, va a admitir una expansión asintótica y se ve de esta forma que vemos en pantalla. Rho J bueno, estas son propiedades que cumplen en relación a los bordes. Estos coeficientes se pueden calcular y explícitamente calculamos los dos primeros. Vemos que solo dependen de los coeficientes de Fourier y de los ceros TJ. Esto es muy bueno porque al momento de calcularlo como tal explícitamente y quererlo programar, pues es 1000 veces más fácil que interpolar funciones. Y como siempre, las expansiones asintóticas pues tienen un término de error que pues satisface esta propiedad que vemos aquí. Esta expansión asintótica solo admite potencias pares. Y bueno, y su derivada también satisface este orden. Dado que nuestra expansión asintótica de los valores propios también está involucrada la función teta, pues también necesitamos una expansión para ella en los bordes, que es la que tenemos en pantalla. De nuevo, se puede calcular esta expansión asintótica, pero nosotros explícitamente solo calculamos los dos primeros coeficientes, que son los que vemos aquí en pantalla. Están un poco no agraciados, pero de nuevo lo importante es que son combinaciones lineales y cocientes de coeficientes de Fourier. Entonces, muy bueno al momento de programar. Y de nuevo, nuestro término de error, que va a satisfacer este término de orden, cuando S tiende a phi de rho j, y todo esto dentro del intervalo 0pi. Entonces, ya juntando toda nuestra información de nuestra expansión asintótica general para los valores propios, la de psi y la de teta, pues llegamos a este resultado. Y es expansiones asintóticas para el borde que se acerca los valores propios a ρ1 y los que se acercan a ρ2. Y tenemos el término de error. Aquí el término de error mejoró porque va a ser O chica de estos términos que aquí. O chica es más, como que más fuerte que O grande. Bueno, es más restrictiva. Al momento de ser más restrictiva, pues como que mejora la expansión asintótica. Pero bueno, ya tenemos nuestras expansiones, pues ¿qué nos sigue? Hacer comprobaciones numéricas. Entonces, vamos a tomar A de Z como este polinomio de Laurent, pero en el caso donde C es igual a 6. Nosotros vimos que el espectro de nuestras matrices con este símbolo va a estar contenido en la imagen de la función psi en el intervalo 0pi. Entonces, como vemos acá en pantalla, tenemos la gráfica de la función psi y los valores propios de la matriz de tamaño 32. Ya cuando tomamos el tamaño 4096, pues ya llena toda la gráfica, o sea, ya no podemos distinguir entre la gráfica de psi y los valores propios. También nosotros calculamos este número de condición y vemos que a medida que cuando n aumenta, el número de condición va tendiendo a infinito. Entonces esto causa que numéricamente, al momento de usar eigensolvers, los calcule de una forma muy errónea, no muy óptima y además se va a demorar. Entonces esto como que le da méritos a nuestro trabajo. Ok, entonces tenemos nuestra expansión asintótica. Vamos a truncarla en el primer término, es decir, en psi de dj
de DJN. Entonces, de la expansión asintótica nosotros tenemos la siguiente información. Si sacamos el máximo entre el valor propio JN calculado con un eigensolver menos nuestra primera aproximación, que es esta, esto nos dice que va a ser O de n a la menos 1, es decir, que su error aproximadamente es 1 sobre n. Y el máximo de n más 1 por el error, por este error, que es el error individual absoluto, por nuestra expansión asintótica, nos dice que cuando n tiende a infinito, bueno, acá un error, esto tiene que tender a la norma infinito de la función ρ sub 1. ¿Esto por qué es importante? Porque este nos dice qué tan bueno es la expansión asintótica. Y este nos dice que si realmente tiene sentido nuestro error. O sea, se supone que este es el error normal y tiene que ser casi constante. Entonces, hacemos gráficas. Entonces, la curva en azul es la función ρ1 en el intervalo 0pi. Los puntos en rojo van a ser este error maximal, el error normal, pero bueno, es en el máximo. Y pues vemos que caen justamente sobre la gráfica. Pues si sacamos el máximo, pues sí, coincide con el máximo de la función. De nuevo, si tomamos un n más grande, pues llena toda la gráfica, no lo podemos distinguir visualmente. Ok, eso fue para la primera aproximación. ¿Qué pasa si tomamos dos términos? O sea, truncamos en dos términos y hacemos el mismo análisis. El error absoluto va a ser de orden O de n a la menos 2. Aquí lo que nos va a cambiar es que va a ser la siguiente función de la expansión asintótica y tenemos exactamente el mismo comportamiento. El error normal, bueno, este valor cae sobre la gráfica ρ2 y cuando tomamos un n suficientemente grande, pues lo llena. Formalmente pareciera que está sobre la gráfica, pero pues realmente no, es que es muy cercano, pero el error es tan bueno que pareciera que pues nosotros visualmente no pudiéramos ver la diferencia. Y de nuevo, tres términos de nuestra expansión asintótica, el error absoluto, en este caso va a ser O de n a la menos 3, el error normalizado está relacionado con la función ρ sub 3, pero en este caso nosotros no tenemos explícitamente la función ρ sub 3, porque nosotros solo calculamos los tres primeros. Pero sin embargo, vemos que al momento de calcular estos puntos, pues efectivamente forma una curva, como la imagen de esta función, y vemos que es suave, que se va a portar bien. Entonces esto nos dice que vamos por buen camino. Entonces, nuestro error absoluto individual, el error maximal y el error normalizado. Y acá tengo una tabla de los errores. Entonces, nosotros hicimos estas pruebas numéricas para tamaños desde 64 hasta 4096. Calculamos el error absoluto, vemos que entre más términos tomemos de la expansión asintótica, va a mejorar. O sea, si nos vamos por las columnas, los errores van disminuyendo y a medida que tomamos tamaños de matrices más grandes, pues también sigue mejorando en el sentido de que a pesar de que 64 es un tamaño de matriz no tan grande, que lo podría hacer una computadora, el error sigue siendo muy bueno. Los, los, los valores que están en rojo es el error normalizado y esto tiene que ver con las funciones ROSJ, que ya les había mencionado. Entonces, digamos, para cuando tomamos un término de la expansión asintótica, vemos que el error normalizado es casi constante, es 2.1 algo. Y esto tiene que ver pues con el máximo de esta gráfica que tengo, la primera. Luego, el segundo renglón, 0.34, y más o menos se mantiene ese valor. Pues tiene que ver con este máximo. Y así, esto es como el comportamiento de estos errores. Y bueno, una cosa importante a resaltar es que, por ejemplo, para el tamaño 4096, mi computadora no pudo calcular esos valores propios. O sea, nosotros tuvimos que recurrir a una computadora en Suiza, gracias a los contactos de un profesor que estuvo involucrado en este proyecto. Y ellos fueron los que nos pasaron esa información, porque efectivamente ni mi computadora ni la computadora del Simvestaff pudo con este tamaño de matriz, ni tampoco la capacidad
de memoria de la computadora pudo. Y ya para pues finalizar, pues tenemos una gráfica del el error absoluto individual, pero el logaritmo. O sea, solo vamos a ver qué tan chico es. Entonces, este es el comportamiento. O sea, esto es como un 10 a la menos 4, 10 a la menos 8, 10 a la menos 12. Vemos que va mejorando, son errores que no oscilan mucho. Y estos picos que vemos aquí, eso tiene que ver cómo se intersectan estas funciones ρ sub j con el eje real. Pero bueno, o sea, recordemos que también tenemos expansiones asintóticas en los bordes, entonces también toca ver cómo se comporta el error en dichos bordes. Y para fines de esta charla, pues solo coloqué las gráficas y efectivamente sigue siendo un error que se comporta similar al error de los valores propios internos. Solo que en este caso, pues tenemos que, no usamos el error absoluto, sino el error relativo. Y esto es porque tenemos que dividir sobre el parámetro, bueno, donde están tendiendo estos valores propios. Y pues ya, muchas gracias por asistir. Vale, muchas gracias, Juanita, por compartir tu investigación. Me gustaría pues, aprovechar el espacio para que digan si tienen dudas, algunas preguntas para Juanita, nos quieran decir. Me están escribiendo por el chat. Bueno, mientras escriben, yo tengo una pregunta. A ver. Bueno, tengo dos preguntas principales. La primera es, pues bueno, ya que estamos en la época de la Big Data, de los cómputos enormes, grandes, enormes, gracias a la inteligencia artificial, y que pues uno de los principales, de las principales herramientas que uno tiene para trabajar con todos los datos, pues es calcular valores propios. Uh-huh. Quería saber, bueno, en tu investigación ya tienen, pues digamos, esta investigación dada ya en una biblioteca para que la gente lo pueda utilizar en Big Data. Pues los artículos están montados, pero más allá de eso, pues no, porque pues dependiendo cuál sea tu caso, pues tendrías que programarlo. O sea, como tal no está un archivo donde estén mis programas ahí montados y los pueda acceder. No, solo están los artículos. Creo que sería interesante porque es un trabajo que sí funciona mucho para la industria desde ese punto de vista. Sí, igual es muy interesante porque estas matrices de banda están muy relacionadas con, bueno, no exactamente con Big Data, pero sí al momento de solucionar ecuaciones diferenciales, al momento de discretizarlas. Si las queremos solucionar numéricamente, lo que hacen es discretizarlas con un método que se llama Isogeometric Analysis, y ahí están involucradas estas matrices de Toeplitz. Entonces, como que esa también es nuestra motivación de que pues ahí aparecen y ellos también necesitan tanto el valor propio más chiquito como el más grande, que son estos que están en los bordes. Vale. Como segunda pregunta, cuando hablabas de que precisamente en esos puntos límites, no necesariamente esos puntos límites van a ser autovalores, pero sí van a tener una vecindad en la cual se van a acercar muchos autovalores. Sí. Puedes, no sé si me perdí en ese momentito, ¿puedes decir cuál es la estimación que tienen para esa vecindad para poderlos encontrar como la mayoría? Claro, es esta. O sea, no está como tal una vecindad, pero dado que ya sabemos que los valores propios son reales, pues los podemos etiquetar de una forma del menor al mayor. Ese es el parámetro J, ¿cierto? Y sabemos que el valor propio más chico se aproxima está relacionado con ρ1 y ρ1 está relacionado con, si no estoy mal, con 0. Y
del otro caso. Cuando estás muy cerca de los valores propios más grandes, pues J está tendiendo como a N, es decir, es este parámetro N más 1 menos J, y eso quiere decir que el valor propio está cercano a este, que está estrecho con pi. Entonces nuestra vecindad, bueno, nuestra condición para los valores propios extremos es este cociente, tal que j cuadrado sobre n más 1 tiende a 0 o n más 1 menos j cuadrado sobre n más 1 tienda a 0. Esto nos da como la vecindad de los índices que debemos tomar para los valores propios extremos. Vale, súper. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que quieran hacerle a Juanita? Preguntas como tal, no, pero sí agradecerle por la charla y el sábado en la tarde y estar con nosotros. Y preguntarles también al público, porque creo que hay hartos que no conocemos tan profundo el tema, pero podríamos buscarte para preguntas así Sí, claro. y directamente. Sí, sí. Bueno, yo les dejo mi correo con J, no con Sebastián. Pero sí, claro, pues como no hay problema, yo les puedo pasar bibliografía o esta misma diapositiva. No sé si quieran leer los artículos, también les puedo pasar los artículos. Porque bueno, esta presentación fue como el resumen de 2 artículos. Que, bueno, para hacer propaganda, que pues lo hicimos pues principalmente el doctor Sergei Krutsky en el primer y segundo artículo y el doctor Manuel Bogoya pues participó más que todo en este segundo artículo. Para esta donando se pueden pasar, si puedes dejar ver la bibliografía de dónde encontrar los artículos. Claro. Del primer artículo, la bibliografía, que como tal no la puse. Pero ¿dónde está el primer artículo? Bueno, este es el primer artículo. Lo voy a copiar. Y un segundito. No sé cómo enviarlo en la página. Ya lo encontré. Ok. Este es el primer artículo. Y el segundo, que no sé si lo puse. Bueno, es que creo que no está porque cuando... Bueno, no, se los paso después. Pero sí. Vale, igual me los puedes pasar y yo lo voy a poner en la parte del resumen que aparece en la página del resumen de tu charla. Voy a dejar ahí también los links. Sí. ¿Listo? Bueno, por último, pues recordarles que el grupo RIMAC siempre está abierto a sugerencias de charlas y demás. El link se los acabo de pasar por el grupo, por el chat, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar ahí el link del grupo RIMAC y pues también el formulario de si quieren postular alguna charla o quieren hablar al respecto. ¿Listo? Entonces, pues bueno, eso sería todo por hoy. Te agradezco a todos tu asistencia y de nuevo pues a Juanita por tu amabilidad al presentarse. Ok. Igual muchas gracias por darme el espacio. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Ujú.